mi trabajo tiene muchos aspectos diferentes y en algunos casos pueden ser mismo contradictorios, pero no me preocupa tanto en la medida de que yo he podido, dentro de las posibilidades que he tenido, desarrollar esa actitud de experimentación, de búsqueda, de ir desarrollando las ideas que a mí me parecían interesantes, sin estar muy ligado a lo convencional o al mercado artístico. El argentino Julio Leparc es el protagonista de este programa especial tras la noticia de su fallecimiento. Artista fundamental de la abstracción, del movimiento y de la inestabilidad, que pasó cerca de 80 años trabajando. Su investigación en torno al color, la luz, el caos y la experiencia dinámica del espectador lo llevó a relacionarse con los llamados artistas ópticos y cinéticos, el húngaro Víctor Vasarely, el holandés Piet Mondrian o los venezolanos Jesús Soto y Carlos Cruz Diez. París les ofreció a todos un refugio y un trampolín hacia las más altas esferas del arte mundial. Julio Leparc, el argentino, desarrolló en la capital francesa su estilo radical y rebelde. París lo expulsó por subversivo antes de reconocer y rendirse ante su genialidad artística. Es lo que descubriremos en este programa. La obra de Julio Leparc se compone de dibujos, pinturas, collages, instalaciones, porcelanas y sus conocidos móviles, obras compuestas de miles de piezas de metal o de plexiglás de colores, creando así un efecto hipnótico, ordenado y a la vez caótico. En los años 60 el color y el movimiento monopolizaron sus primeras pinturas. Muy temprano adoptó los colores vivos, el blanco, negro y gris, en infinitas combinaciones de líneas, puntos, ondas y formas geométricas. Uno de sus principales puntos de interés fue el rigor matemático, los sistemas seriales, las instalaciones inmersivas para crear una agitación y un arte accesible e interactivo. Es lo que exploró en el seno del GRAB, el grupo de investigación de arte visual que fundó en los años 60 con algunos amigos poco después de llegar a París desde su Mendoza natal. Mathieu Poirier es historiador del arte y especialista de la obra de Julio Leparc. Julio Leparc comenzó su carrera cuando tenía 20 años. Desde sus inicios, desarrolló el concepto de tensión en sus obras. Utilizó la geometría abstracta y radical para crear un arte que tiene como base la cuadrícula. De esta forma, rechazó las convenciones de la pintura o de la escultura para generar una agitación, un caos visual que suscita movimiento en la obra. Combinó la simplicidad de los elementos con la complejidad del efecto que producía. Et la complexité des effets chez Julio Leparc. Desde 1958, Leparc se lanza en esa investigación visual, junto a otros, como François Morellet o los venezolanos Carlos Cruz Diez, Jesús Rafael Soto. En ese momento había un conjunto de artistas desarrollando el arte óptico, pero Leparc fue más allá. Cuestionó las nociones tradicionales del arte, como la perspectiva, poniendo todos los elementos en el mismo plano. También rechazó utilizar todos los colores, como un pintor tradicional. Esa forma de concebir el arte está muy vinculada a la aparición de la informática. Para Leparc, si la información visual está en un mismo plano, la composición es más eficaz y comprensible para el espectador. Para él era fundamental jugar con los efectos visuales y la percepción, pero también llevar al espectador hacia una experiencia vertiginosa, casi física. El arte no debía ser solo visual, sino una experiencia sensorial, incluso que llegara al estómago. En los años 60, Leparc consolidó su filosofía artística basada en la repetición de formas geométricas, pintadas o tridimensionales. Creó sus propias obras móviles utilizando luces y espejos que expuso por primera vez en 1966. Ese mismo año ganó el Gran Premio de Pintura de la Bienal de Venecia. Veíamos fácilmente que un artista podía volverse célebre si contaba con el apoyo de 4 personas, un crítico de arte, un director de galería, un
un funcionario oficial y una persona rica que le compraba los cuadros. Y el público en todo ese esquema no existía para nada. Entonces nosotros tratamos de subvertir todos esos mecanismos buscando un nuevo espectador y proponiéndole al espectador cosas muy sencillas y solicitándolo primero visualmente, pensando que el ojo de la gente es sensible, no únicamente el ojo del especialista, sino queríamos trabajar para el ojo de todo el mundo. Fue por eso que reducimos nuestro trabajo y que la relación visual u óptica era nuestro punto de partida, aunque sea de manera limitada. Queríamos establecer una relación con la gente en general. Establecer una relación con el público, hacerlo partícipe de la obra, esa fue una dimensión central en los trabajos del GRAB y en las obras de Julio Leparc, y lo logró con algo que podría catalogarse como un caos controlado. Mathieu Poirier. Chez Julio, rien n'est stable. En las obras de Julio Leparc, nada es estable, nada es inerte. Es imposible fijar la mirada en un punto. Hay una sensación de estar flotando. Sus obras son imprevisibles. Hay esculturas compuestas de cientos de pequeñas placas de acero pulido. La idea es que se muevan con el viento, como un móvil, muy a la manera de Calder. En esas obras es imposible saber cómo se van a mover las piezas. Son cientos de efectos que se producen al mismo tiempo. El espectador se pierde, se ahoga en una especie de palpitación constante de la obra. Donc il y a une obsession, non pas pour le mouvement. Leparc era un obsesionado, pero no del movimiento, sino de la inestabilidad. Y lo más increíble es que cualquiera puede entenderlo. No son obras para especialistas, historiadores o expertos del arte abstracto. Para nada. Es un lenguaje universal. C'est universel comme langage. Julio Leparc se implicó en los acontecimientos de mayo del 68 en París y fue expulsado de Francia durante algunos meses por haber participado en manifestaciones prohibidas. El mismo año, el GRAB se autodisolvió, pero Julio Leparc continuó trabajando intensamente. Fueron casi 80 años de carrera artística y un reconocimiento internacional que combinó con su lucha en favor de los derechos humanos y contra las dictaduras de América Latina. Las grandes instituciones francesas terminaron abriéndole sus puertas de par en par. En 2013, el Palais de Tokio, dedicado al arte contemporáneo, organizó una exposición con sus obras. El mismo año, la muestra Dynamo en el Grand Palais de París celebró por todo lo alto los 100 años del arte cinético con las obras de 142 artistas, entre ellos el argentino, y en 2018 el Palais d'Iéna concibió Suspensión, otra gran exposición dedicada a la abstracción. A esto se sumaron cientos de exposiciones personales y colectivas por el mundo, pero París fue la capital soñada de Julio Leparc. La italiana Camila Magnani trabaja para la Galería Continua, con sedes en Italia, Francia, Cuba y Brasil, galería que representa a Julio Leparc. Es interesante la relación con Francia, con París, con esa ciudad, porque se encontró en una vanguardia que claramente impulsó, ¿no?, su investigación en el arte cinético y le permitió de desarrollar esta investigación y alimentó seguramente mucho todo este proceso, pero al mismo tiempo es esta misma ciudad que limitó su carrera cuando fue en 72 el Musée d'Art Moderne de la ciudad de París le propuso una exposición personal en el museo y él renunció a esta exposición porque ya estaba, como decir, comprometido en la situación política social de la época, contestando también un arte que era muy académico. Entonces, todo eso también limitó su carrera, pero al mismo tiempo es verdad que París fue también la ciudad que en 2013 le dio esta oportunidad increíble de revalorizar su trabajo a través de esta gran exposición y retrospectiva que tuvo en el Palais de Tokio, que reafirmó entonces, como decir, una verdadera consideración de las instituciones artísticas aquí en Francia
Y hoy día no hay ninguna duda sobre el hecho que Julio Lepar es un grandísimo artista de su época. Y fue, creo, una relación muy ambigua, ¿no? Hay cosas buenas como malas, pero al final aquí estamos con un artista extraordinario, reconocido en el mundo entero, entonces París fue el lugar justo para trabajar. Para la Galería Continua, el argentino Julio Lepar no solo fue un artista fundamental que debía entrar en sus colecciones, su personalidad, su humor, su compromiso social y político también incidieron en su reputación. Además de su persona, lo que encantó a los fundadores de la Galería Continua fue que comparten estos valores de Lepar en incluir, en render accesible el arte, en esta forma de experiencias compartidas con el público, en romper estas barreras entre público y arte. En todos esos valores, principios fundamentales se encuentran y para nosotros todo tenía un sentido. Por su lado, el especialista francés Mathieu Poirier destaca la increíble coherencia del trabajo de Julio Lepar a lo largo del tiempo, así como su inteligencia y vitalidad. Effectivement, c'est près de 80 années de carrière. Julio Lepar trabajó durante casi 80 años. Es complicado encasillarlo en una corriente. Yo diría que pertenece al movimiento del arte perceptual más que al movimiento cinético que se limitó a los años 50 y 60. En Lepar no hay periodos. Fue un artista que no tuvo una evolución lineal, como fue el caso de Pablo Picasso y sus periodos azul, rosado, cubista. Julio Lepar, c'est impossible de parler de différentes périodes qui se seraient succédées. Julio Lepar, como Soto o Cruz Diez, tuvo más bien una evolución circular. Dieron vueltas alrededor de un mismo concepto. Por momentos se alejaron un poco, pero siempre regresaron al mismo punto. El resultado es un conjunto artístico coherente. Fueron artistas obsesionados por un mismo tema que analizaron y trabajaron de todas las formas posibles, pero sin perder nunca el hilo conductor. Sans jamais perdre le fil rouge. Que vous soyez argentin, nord-américain. Poco importa que usted sea argentino, norteamericano, chino o sudafricano. Las obras de Lepar suscitan la misma reacción. Alguien dijo una vez que su lenguaje es como un esperanto visual, un idioma geométrico y cromático comprensible en todos lados. Compréhensible par tous. Aquí cerramos este programa especial dedicado al artista argentino Julio Lepar. Estuvieron con ustedes Pierre Sanuto en el montaje y quien les habla, María Carolina Piña. Muchísimas gracias por su sintonía.